Grado. Lengua materna. ¿Qué importancia tiene jerarquizar? Sean bienvenidas y bienvenidos estudiantes de secundaria a la estrategia Aprende en Casa 3. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Antes de comenzar, les recuerdo que es importante que a sus hábitos de estudio sumen buenos hábitos de higiene y alimentación y que dentro de lo posible realicen actividad física varias veces a la semana. Recuerden que la salud, como la educación, es una tarea en la que participamos todos. Yo soy Enrique Rodal y en esta ocasión nos acompañará la maestra Gisela Hernández, quien se encargará del desarrollo de esta sesión. Gracias, Enrique. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de tercer grado de secundaria. Me da mucho gusto que me acompañen en esta sesión en la que trabajaremos el aprendizaje esperado, describe los procesos observados y los presenta de manera organizada. Esta sesión lleva por título ¿Qué importancia tiene jerarquizar? Y tiene como propósito jerarquizar información para describir procesos. Las actividades que trabajaremos están encaminadas a analizar cómo se jerarquiza y organiza la información y cómo debe exponerse esta al describir procesos. Pongan atención, pues para enfrentar el reto que les plantearé, al finalizar la sesión deberán aplicar lo aprendido, lo cual les ayudará a reforzar sus conocimientos. Antes de iniciar, tengan a la mano su siempre confiable cuaderno de apuntes, un bolígrafo o lápiz, su libro de texto. No olviden que deben tomar notas y anotar la información que consideren clave, así como aquellos ejemplos que les ayuden a comprender mejor el contenido estudiado. En la medida de lo posible, registren las dudas que se les presenten durante la sesión. Estas podrán resolverlas después con ayuda de su libro de texto y el apoyo de su profesora o profesor. Preparen sus materiales que estamos por comenzar. En la construcción del conocimiento científico, no basta ser conocedor de los conceptos y teorías. También es importante saber cómo comunicar los resultados de lo que se experimenta y observa. Es por ello que los investigadores en ciencias como biología, física o química tienen como práctica realizar apuntes y anotaciones de sus experimentos. Una de las funciones de los informes científicos es dar a conocer a otras personas los hallazgos y resultados de una investigación y, por supuesto, de un experimento. Enrique, ¿recuerdas algún experimento que hayas realizado y que te haya llamado la atención? Sí, profesora. Recuerdo que cuando estaba en primaria me gustaba poner flores blancas en agua con colorante para que se pintaran. Recuerdo también que no todas las flores se pintaban igual. Era muy interesante y divertido y al final mi mamá se quedaba con muchas flores de colores exóticos. Ya veo que lo tienes claro, pero para seguir familiarizándonos con el aprendizaje esperado, ¿te parece si nos ayudas a leer este texto de Ernesto Colovita? Por supuesto, maestra. El caso del agua de limón con chía. Mi papá prepara agua de limón con chía. Para hacerla, primero vierte agua en una jarra, luego le agrega el azúcar y revuelve. Exprime los limones, agrega las semillas de chía y mezcla con un cucharón. En ocasiones, después de agregar el azúcar, se distrae y endulza nuevamente. El problema es que a simple vista no se puede saber si una jarra con agua tiene azúcar. Con el limón no hay problema porque al agregarlo cambia el color como el color del agua. Con las semillas de chía tampoco hay problema porque se pueden distinguir. A mí me gusta ver cómo se mueven y distribuyen cuando agito el agua. Pero a mi hermana Roberta no le gusta que el agua tenga semillas de chía. No sé por qué. Y mi papá siempre prepara otra jarra especial para ella. Estoy segura de que esto no sería necesario si mi papá tuviera presente su clase de química. Recordaría cómo separar la mezcla que prepara para beber. Y esto se parece a mis flores de colores, pero es más interesante porque es un experimento que hacemos todos los días, casi sin darnos cuenta.
Pero aquí, ¿cómo se ve eso que decía al principio de jerarquizar la información, profesora? ¿Qué tiene eso que ver con los informes de experimentos? Pues tiene que ver mucho. ¿Qué te parece si vamos por partes? Cuando usamos la palabra jerarquizar, nos referimos a la acción de ordenar u organizar cosas siguiendo un determinado criterio. Por ejemplo, de lo más importante a lo menos importante. Así, si hablamos de jerarquizar los resultados obtenidos durante una investigación, entendemos que debemos organizar esta información según ciertos criterios, para que representen mejor nuestros hallazgos, de tal forma que quien lea el informe lo entienda bien y sea capaz de reproducir el experimento. Bueno, sí, si lo dice así, lo entiendo, pero no me queda muy claro eso, cómo se ve en un experimento sencillo, como el del agua de limón o el de mis flores. Ahora lo veremos. Mira, tomemos el ejemplo del caso del agua de limón con chía. Lo primero que identificamos es que las notas que tomemos al llevar a cabo la observación serán de gran utilidad tanto para identificar el fenómeno experimentado como el procedimiento y los resultados que se obtuvieron. Puedes observar en la diapositiva cómo organicé y jerarquicé la información descrita en la lectura. Si te fijas bien, no estoy incluyendo información nueva, solo le di un orden a la información que ya teníamos. Observarás que este proceso, una vez ordenado y jerarquizado, cuenta con un propósito, un planteamiento, un listado de materiales o ingredientes, el procedimiento, las conclusiones e incluso, como todo buen experimento científico, una hipótesis. En nuestro caso, que es la descripción de un proceso experimental, primero debemos realizar el experimento, después registrar toda la información, dividirla en sus distintas partes, como los materiales y procedimientos, y desde luego sustentar todo lo que incluyamos a fin de darla a conocer a un cierto público. Ya entiendo. Yo he leído varios informes de experimentos, pero no tenía idea del proceso que se sigue para escribirlos. Pensaba que solo se reportaba lo que pasaba al final. Un informe de experimentos es un texto que contiene la descripción sobre cómo se lleva a cabo un proceso experimental, qué materiales y utensilios se necesitaron y cuáles fueron los resultados. Por lo que es fundamental que antes de trabajar pensemos un esquema de las etapas en las que lo vamos a desarrollar. Por ejemplo, veamos este esquema. Orden y jerarquía de la información en la descripción de procesos. 1. Observación. 2. Planteamiento del problema. 3. Búsqueda de información. 4. Hipótesis. 5. Experimentación. Por cierto, para no quedarnos con la duda de cuál jarra tenía azúcar, digamos que fue importante que el papá de Roberta recordara sus clases de química. Veamos el siguiente video, teniendo en mente estas acciones de describir, organizar y jerarquizar. Las mezclas homogéneas y heterogéneas están constituidas por dos o más componentes que conservan sus propiedades químicas y se diferencian porque en las primeras sus componentes no se notan a simple vista, mientras que en las segundas se distinguen con facilidad. Aunque parece fácil identificarlas, hay que observarlas con mucha atención para clasificarlas correctamente. Por ejemplo, ¿qué tipo de mezcla dirías que es el humo y por qué? Las mezclas homogéneas y heterogéneas no son las únicas, pues entre ellas hay otras mezclas, conocidas como suspensiones y coloides. Químicamente, las suspensiones se consideran mezclas heterogéneas, formadas por un sólido en polvo o pequeñas partículas no solubles, que se dispersan en un medio. Si este medio es un líquido y la suspensión se deja en reposo, las partículas no solubles se sedimentan,
Pero si la suspensión se remueve constantemente, dichas partículas se distribuyen de manera uniforme. La redacción de un informe de experimentos requiere del uso de diversos insumos de apoyo. Por ejemplo, dar cuenta de la metodología en la que se sustenta el experimento, así como una guía de los pasos para realizar el experimento. También necesitaremos las notas que se fueron tomando durante la observación del proceso hasta los resultados obtenidos. Asimismo, se utilizan textos especializados o investigaciones previas que apoyen las hipótesis que se plantean o bien que complementen la información del experimento. ¿Toda esa información, profesora? ¿Y luego cómo hacemos para organizarla? La estrategia que vamos a utilizar será la de ordenar la información que va de lo más a lo menos importante. Es decir, la jerarquizaremos de acuerdo con la estructura de este tipo de texto. Para comprender qué se hizo, cómo se hizo y los resultados obtenidos, es necesario hacer una descripción de todo el proceso y para ello se usan algunos recursos discursivos como los siguientes. 1. La repetición de nombres de objetos o fenómenos. Ayudan a evitar ambigüedades y confusiones durante las explicaciones y dejan claro cuál es el tema central que se está tratando. 2. Uso de conectores de orden y tiempo. Sirven para ordenar las secuencias de las actividades realizadas durante un proceso. Por ejemplo, primero, en primer lugar, luego, después, posteriormente, finalmente. Para que los textos resulten adecuados a una intención y situación comunicativa, es necesario que la información esté estructurada y ordenada bajo principios textuales en los que se considere la coherencia, la unidad y una secuencia lógica. Nos referimos a coherencia porque es la cualidad que hace que un texto esté estructurado como algo lógico y con sentido. Cuidar la coherencia discursiva facilita la comprensión de los textos, pues evitan las complicaciones innecesarias al exponer las ideas. Esto es muy similar a los pasos que daríamos cuando armamos una figura o un rompecabezas. Colocamos las piezas de manera ordenada sobre la base y las vamos acomodando de forma lógica o consecuente para que el rompecabezas o figura, digamos el texto, sea sólido y no exista ningún problema una vez terminado. Por unidad, entendemos centrar la información en la descripción de un proceso. Es decir, si hablamos de un experimento, todo nuestro escrito deberá estar basado en los pasos que se siguen para llevarlo a cabo. Y consecuencia lógica, hacemos hincapié en que debe llevar una estructura organizada de ideas que guarden entre sí relación. Es necesario establecer un orden jerárquico para distribuir todos los datos con los que se cuenta para elaborar un informe. Imaginen ustedes un informe en que la información se coloque sin establecer un orden. Veamos rápidamente el orden que siguen las siguientes diapositivas. Sin ninguna explicación previa, aparecen algunas viñetas con información acerca de las moléculas que tiene el aceite. La siguiente habla que comprobar por qué los planetas tienen forma esférica y la que sigue se refiere a la parte de la reacción del proceso al agregar aceite al agua. Más adelante sigue una lista de materiales y enseguida una explicación que, por la forma en que está escrita y el tipo de argumentos que presenta, parece tratarse de las conclusiones de un experimento. Y por último, aparece una enumeración de conclusiones. ¿Entendiste el experimento? No pude comprender nada, profesora. Está toda la información revuelta y me es difícil saber qué se quiere explicar. Ahora notas la importancia de jerarquizar la información y organizarla de acuerdo con la estructura del texto, de tal manera que en cada apartado exista un orden lógico que dé cuenta de cómo se fue llevando a cabo el experimento. Estoy
segura que allá en casa también lo notaron y entendieron que si nosotros presentamos un informe así, sin establecer una secuencia lógica y coherente en la distribución y ordenamiento de la información del proceso que estamos describiendo, difícilmente nuestros lectores lograrán entender lo que queremos difundir. ¿Qué les parece si vamos ordenando la información y la distribuimos de manera jerárquica de acuerdo con el proceso que se llevó a cabo en el experimento? ¿Me ayudan? Con la información que tenemos y que acabamos de leer, lo primero que debemos hacer es identificar qué queremos demostrar con el experimento. El proceso que queremos describir servirá para explicar por qué los planetas tienen forma esférica, para lo cual es necesario conocer qué materiales se utilizaron en la elaboración del experimento. Me imagino que se refiere a las sustancias, el vaso y la cuchara, ¿o no, profesora? Efectivamente, esos son los materiales que se mencionan en la información que leíste. Son un vaso, sal, aceite, cuchara, agua. Después, ¿qué seguirá? Correcto, la descripción del procedimiento. 1. Se llenó el vaso transparente hasta la mitad de agua. 2. Se agregó la cantidad de 1 centímetro de aceite para cocinar al vaso con agua. 3. Se tomó con la cuchara la sal y se vació sobre el aceite. 4. Con ayuda de la cuchara se empujó la sal y el aceite hasta abajo del agua. 5. Se observó lo que pasaba al bajar la sal al agua. Ahora coloquemos la información que se fue dando durante la etapa de experimentación, es decir, la descripción y explicación del proceso del experimento y los resultados obtenidos. Y sería lo siguiente: al agregar el aceite al agua se forman pequeñas burbujas y se separan rápidamente del agua. Pasan algunos segundos antes de que todas las burbujas de aceite se asienten en la parte de arriba, dejando al agua debajo de él. Al pasar este proceso se agrega la sal con la cuchara y se empuja hasta el fondo del vaso. Y pequeñas, medianas y grandes burbujas se forman, separándose del agua, porque arrastra aceite consigo, provocando la separación de esta, ya que el aceite no es una sustancia soluble en agua. El agua también es llamada solvente universal porque es la sustancia que disuelve más líquidos, aunque hay algunas sustancias que no se pueden disolver en ella, como las que pertenecen a la familia de los aceites. El aceite tiene moléculas con átomos de hidrógeno y carbono, mientras las moléculas que forman el agua tienen 3 átomos, 1 de oxígeno y 2 más de hidrógeno. Así, en el universo, las masas se atraen gracias a la gravedad, formando grandes esferas, como la sal y el aceite ante el agua, de masas de gas caliente. Con el tiempo, estas masas se enfrían y conservan su forma de esferas, y esto forma los planetas que hay en el sistema solar. Verán que es la información que obtuvimos con el experimento. Una vez que la jerarquizamos y organizamos con criterios de orden lógico previamente definidos, con el propósito de asegurar que nuestro informe de resultados sea un material de consulta útil y accesible para nuestros lectores. ¿Recuerdan el caso del agua de limón con chía? Ahora veamos el experimento relacionado con dicho caso. Les recomiendo prestar atención y hacer de cuenta que se trata de un experimento del cual ustedes deben tomar notas, ya que deberán describir por escrito el desarrollo del experimento, procurando ordenar y jerarquizar la información. ¡Corre video! Pero si tanto las suspensiones como los coloides son mezclas que se hallan entre las homogéneas y las heterogéneas, ¿qué es lo que diferencia a estas mezclas? Para responder esta pregunta, observa el siguiente experimento.
Lo que acabas de ver es el efecto Tyndall. A pesar de que la luz pasa a través de las 3 mezclas, puedes ver pasar el haz de luz en el interior del frasco en las 2 primeras mezclas, pero no la tercera. La razón es que en los coloides las partículas están suspendidas en el medio y no se disuelven, por lo que dispersan la luz y permiten ver el haz. Por su parte, sucede lo contrario en las disoluciones auténticas, como la tercera, ya que forman una sola fase, dado que el soluto y el solvente no se diferencian entre sí. En este caso, las partículas de sal no están suspendidas o sueltas, sino que sus componentes de sodio y cloro están disociados en el agua, lo que hace imposible ver el haz de luz en el interior del frasco. Ilustrativo, ¿no les parece? ¿Ya tienen idea de cómo podrían describir por escrito todo el proceso del experimento? Describir los procesos observados y presentarlos de manera organizada me parece todo un reto. Pero, ¿hay algo además de nuestras notas por escrito que nos pueda ayudar a jerarquizar la información? Por supuesto, analizar y organizar nuestras notas de observación de un experimento científico como el que acabamos de ver. Requerirá en muchos de los casos que nos apoyemos en la elaboración de un esquema de las etapas de desarrollo del experimento. Tampoco se trata de un esquema único, pero en general, las etapas que hemos visto son las que se siguen en el desarrollo de los experimentos como lo hemos observado. De hecho, este es el esquema que seguí para organizar y jerarquizar la información del experimento. ¿Te animas a leerlo? Experimento observado. Diferencias entre suspensiones y coloides. Objetivo. Si las suspensiones como los coloides son mezclas que se hallan entre las homogéneas y las heterogéneas, lo que se pretende con este experimento es averiguar qué es lo que las diferencia. Materiales. 3 frascos transparentes con tapa, algunas gotas de leche, una varita de incienso, jarra con agua y sal. Láser. Nunca apuntar el láser a los ojos de una persona. Una cuchara sopera. Procedimiento. Para iniciar, al primer frasco con agua se le agregaron unas gotas de leche y se mezcló con la cuchara. En el caso del segundo frasco, se introdujo hasta el fondo durante algunos segundos la varita de incienso para que se dispersara un poco el humo y se cubrió con la tapa. Al último frasco con agua se le mezcló un poco de sal que se revolvió con la cuchara. Posteriormente, la luz del láser se pasó por cada uno de los frascos. ¿Resultados? Lo que sucedió una vez que la luz del láser se enfocó hacia cada uno de los frascos fue que en los 2 primeros se pudo observar el haz de la luz en el interior de las mezclas, pero no así en la tercera, ya que se trata de un ejemplo de disolución completa. Conclusión. La explicación de lo que pudo observarse en términos científicos es un ejemplo de lo que se conoce como efecto Tyndall. Ya me queda más claro el video. Me gustó, pero así ya organizado en los distintos pasos y la conclusión, entiendo su propósito y cómo se alcanzaron las conclusiones. Como pueden darse cuenta, en los informes de experimento científico es posible recuperar la información más relevante de un experimento. No todos los datos incluyen solo los que nos permitan comprender el experimento. Para ampliar la información sobre esta sesión, consulten en su libro de texto Al aprendizaje esperado. Describe los procesos observados y los presenta de manera organizada. Realicen las actividades que ahí les sugieren para reafirmar sus conocimientos. También les recuerdo que pueden exponer sus dudas a sus maestras y maestros. Asimismo, nos pueden hacer llegar sus inquietudes o sugerencias a través del portal de la Secretaría de Educación Pública. Para finalizar esta sesión, les propongo un reto. Les invito a que observen el procedimiento que se realiza en casa al preparar los alimentos. Observen, tomen notas,
registren y jerarquicen la información y organicen todo lo observado y la información obtenida, así como el resultado que se obtuvo, pero tomando como base las partes que componen un informe. Bien, llegamos al final de la sesión. Recuerden ver el mundo con curiosidad y recordar siempre que la vida entera es nuestro laboratorio. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias por seguir las sesiones de Lengua Materna 3 de Aprende en Casa 3. Y les invito a continuar aprendiendo. ¡Hasta luego! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx. Bienvenidas y bienvenidos a esta su pausa activa. Yo soy el profesor Elías y hoy les voy a contar la historia de un ratón que tenía grandes ambiciones. Síganme. ¿Listos? Vas a repetir después de mí. Un ratón quiso volar. Salta de la mesa y aterriza mal. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué enfado! Ese ratón, ahora para lograrlo, va a saltar de lado a lado. No lo logró. Vamos a intentarlo una vez más. Un ratón quiso volar. Salta de la mesa y aterriza mal. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué enfado! Ese ratón ahora elevará sus brazos. ¡Vamos! No lo logró. Vamos a intentarlo